inesperadas como esta, ¿no? Últimamente en Marcapasos. Nada, pues venimos a presentar, bueno, tengo el gusto de presentar o de aupar un poco al autor del libro, 3 minutos de magia, una historia del Power Pop y la New Wave. Ahora nos contará un poco Carlos Pérez de Ciriza, el autor, qué diferencia, qué es New Wave, qué es un Power Pop, dónde se entrecruzan, dónde empieza uno y acaba otro, qué empezó antes. Yo creo que son dudas que todos podemos tener y que, por ejemplo, yo cuando empecé a leer el libro, pensaba al principio, esto es un libro sobre la New Wave, el Power Pop, no, pues es un libro sobre Power Pop y la New Wave al fin y al cabo es lo que crea un poco un telón de fondo. Bueno, decir que Carlos Pérez de Ciriza, periodista musical, uno de los periodistas musicales ahora mismo más activos que hay en el panorama nacional, lleva un ritmo frenético, ya ha hecho otro libro, está pensando en el siguiente. Creo que lo que podemos hacer ahora es disfrutarlo, o sea, él está que no para y yo creo que eso es una buena noticia, porque los libros que nos está brindando pues son muy recomendables. Escribe en medios musicales especializados como FM, Mundo Sonoro, Diario El País y otros medios en Valencia, el Diario de Valencia, lo dije la otra vez, Valencia ha sido siempre una factoría de buen periodismo musical, han salido muy buenos periodistas musicales de esa tierra. Y bueno, ahora entraremos un poco en harina de lo que es este libro, pero bueno, yo creo que es interesante por muchas cosas. Primero porque es una guía fundamental, es un libro muy práctico, no es un libro que te lo vayas a leer, que es cómodo de leer, a pesar de que es largo y es bastante extenso y voluminoso, pero es un libro que yo creo que va a estar vivo siempre en la estantería, de esos que se arrugan un poco con el tiempo, pero que sirven un poco de referencia permanente y que se puede compaginar con la escucha de discos totalmente. Por otro lado, 3 minutos de magia. ¿De qué habla esto? Habla de canciones muy directas que encierran un poco la quintesencia de lo que es el pop más enérgico. También es un pop un poco desubicado, desederado en cierto modo, que está ahí en los 70, mientras pasan cosas en los 70, pues nadie le presta mucha atención a gente que, por otro lado, factura canciones formidables, que son, vamos, obras maestras, son gemas perfectas. Y bueno, también pues el libro tiene un apartado nacional que también me parece muy interesante, ¿no? Reivindicar a artistas como los auténticos, ¿no? El apartado en el que cuentas un poco cómo eso se ramifica en los 90 en España. En fin, son muchos los temas interesantes que hay en el libro. Él ahora os lo va a explicar. Carlos habla rápido y dice muchas cosas interesantes, así que yo creo que es un gustazo también tener la oportunidad de escucharlo aquí. Y por otro lado, bueno, pues la púa, bueno, Elvis Costello aparece en la portada. Sin embargo, no es un libro sobre Elvis Costello. Una cosa que me ha llamado la atención es que Elvis Costello está tratado en la misma medida que muchos otros artistas que no tienen ni de lejos el nombre y la relevancia que tiene Elvis Costello. Yo por otro lado me he reencontrado con cosas que forman parte de mi propio ADN musical. Yo creo que además que Granada es una ciudad, precisamente Granada es una ciudad que tiene mucho que ver. Hay mucho de Granada en este libro, aunque él no lo sepa. O sea, porque aquí ha habido garitos donde se han formado prácticamente todos los grupos y que han sido un poco el catalizadores de toda la escena de aquí alternativa de los 90 para acá, donde muchos músicos y muchas canciones de las que tienen protagonismo en este libro pues han tenido mucha importancia en esta ciudad. Pienso en La Burbuja en los 90, el Ruido Rosa que sigue en activo o el Peatón que se ha tirado 30 años abierto, ¿no? O sea, son sitios donde siempre se ha escuchado a Digestar, donde siempre han sonado los Nerds, siempre ha sonado Paul Collins, siempre ha sonado Tennis Fan Club, por supuesto. Son todos estos nombres que yo creo que están tatuados un poco en la cultura musical de todos y que están en el libro. Y nada, yo le voy a brindar un poco el paso a Carlos, a que nos cuente un poquito cómo se planteó la escritura de 3 minutos de magia. Bueno, para mí era fácil plantearlo porque no había ningún libro que abordara el fenómeno del Power Pop y me parecía increíble que no lo hubiera. Solo había un libro en Estados Unidos que escribió John Borak, un periodista norteamericano, y que está descatalogado. Lo hizo en 2007, ahora lo ha vuelto a reeditar, pero creo que los costes de compra desde este lado del océano son un poco cuantiosos, con lo cual el libro se va a los 40 o 50 euros. Y me parecía increíble que no hubiera ningún libro que lo abordara, teniendo en cuenta que el Power Pop es un género o estilo, como lo queramos llamar, que se prolonga durante más de 4 décadas y que además tiene un montón de acólitos, ¿no? Y de fans y de gente además muy militante. Cuando digo militante me refiero a gente que se deja dinero en discos,
en revistas, en fanzines en su momento, porque es un género muy ligado a la cultura del fanzine. Entonces yo no entendía cómo es posible que eso no se hubiera concretado en un libro, en castellano. Entonces para mí, en cierto modo, fue fácil el planteármelo porque no había competencia. Cuando haces un libro sobre algo que nunca nadie ha abordado, pues es más sencillo porque no hay comparación posible. El tuyo va a ser el mejor porque va a ser el único. Entonces en ese sentido para mí era sencillo el plantearlo. Lo que no esperaba es que la editorial tuviera tan claro que eso era una apuesta comercial viable. En el sentido de que el power pop siempre ha sido un género bastante maldito, maltratado, en cierto modo por la prensa, por los grandes medios. Si nos fijamos un poco en lo que es la prensa, digamos, del ramo, ¿no? La prensa musical, es muy raro que veamos un artista, un músico de power pop en una portada. Me voy, por ejemplo, a Teenage Fan Club, que no es que hagan power pop estrictamente, pero están dentro de esa órbita. Es muy raro que encontremos a Teenage Fan Club en la portada de una revista, cuando seguro que hemos leído decenas de entrevistas con ellos y decenas de repasos a su discografía, pero raramente aparecerán en portada, igual que los Posies, igual que, no sé, Zumpano, por ejemplo, muchos grupos de los 90 o de los 70 incluso. Entonces, claro, hablamos de un género que ya nace desubicado desde un principio, porque los primeros grupos que podemos considerar precursores del power pop, que hacían power pop cuando ese nombre no se utilizaba para definirlos, ya eran grupos que nadaban contracorriente. O sea, grupos como Badfinger, o como los Raspberries, o como Cheap Trick más adelante, como Big Star, por supuesto, eran grupos que hacían un tipo de música que no estaba de moda, porque ellos recuperaban esa aparente simplicidad, esa elementaridad de las melodías de los Beatles y de otras bandas británicas, ¿no? Como los Kings o los Who o los Yardbirds, y eso lo acoplaban a una dialéctica rock en los 70 con guitarras más furiosas. Pero era un momento en el que eso no estaba de moda, porque estaba de moda el progresivo, el sinfónico, el glam, luego la música disco, el punk. Entonces todo esto quedaba como un poco en segundo plano, ¿no? Y el ejemplo de Big Star creo que es paradigmático. Por algo es el primer grupo que aparece en el libro, porque es un grupo que en su momento sacó un disco de debut que vendió creo que 10.000 ejemplares, lo cual era una ruina para un grupo que entonces debutaba y estaba en un sello como era un sello radicado en Memphis, que en principio tenía mucha más difusión de la que se esperaba, ¿no? Pero ni siquiera el sello que publicó el disco tenía muy claro cómo ubicarlo o cómo venderlo. Y entonces esa es la historia continua, la mala suerte, digamos, crónica de toda la gente que se ha dedicado a hacer power pop. A mí se me ocurrió agrupar todo esto porque yo venía de hacer un libro anterior, un libro un año antes, que era una historia del indie y el rock alternativo, y mi libro del indie y rock alternativo no era el primero que se escribía sobre el tema, y entonces pensé, bueno, tenemos un fenómeno como el power pop que puede ser un poco subterráneo, pero que tiene una legión de fieles por todo el mundo, o sea, no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino en Australia, en Japón y en muchos sitios, y pensaba que era un momento para intentar todo eso, dotarlo de una cierta disciplina, ¿no? Digamos, ¿no? Empezar desde un principio, los 70 hasta ahora, darle un sistema cronológico y dentro de eso ya pues ir un poco explayándome en cada grupo, en cada escena, en cada país, en cada década. La editorial desde un principio lo vio claro, vio que era un proyecto por el que valía la pena apostar, lo vieron más claro incluso que yo. Y luego, claro, luego está el componente New Wave que decías tú, ¿no? O sea, ¿qué es Power Pop y qué es New Wave? Está vivo. Entonces, claro, ahí es como que hacer un libro solo de Power Pop para mí hubiera sido un poco arriesgado, para mí, más para editorial, porque yo entendía que era un poco suicida. El grupo, o sea, los grupos, digamos, de Power Pop más conocidos o más populares que podemos conocer, de los clásicos seguramente sean Big Star, que es un grupo que ha sido reconocido con el tiempo, porque en su momento no vendía muchos discos, y tampoco es que los venda ahora, pero bueno, digamos que han tenido que pasar 20 o 30 años para que la gente lo reconozca. Y luego ya grupos de los 90, de un cierto revival, como puedan ser los Posies o Teenage Fan Club. Entonces, no eran reclamos editoriales muy potentes, la verdad. Pero claro, la New Wave tampoco podemos desligarla del todo del Power Pop, porque hay un momento en el que ambos estilos se entrecruzan temporalmente, que es a final de los 70. Y es verdad que tienen en común muchas cosas. Quiero decir, hay muchos músicos de la New Wave, por no decir la gran mayoría, que son santo y seña, o sea, estarían en el devocionario particular de cualquier fan del Power Pop. Como por ejemplo Elvis Costello, que está en portada, ¿no? O sea, seguramente no habrá ningún fan del Power Pop que reniegue de Elvis Costello y que no tenga casi todos sus discos. Entonces, claro, era una buena excusa
aprovechar esa confluencia entre Power Pop y New Wave de finales de los 70, aprovecharla para hacer que el libro tuviera un gancho comercial mayor que si fuera solo de Power Pop. Es curioso, o sea, estaba pensando ahora la poca bibliografía que había en castellano sobre una guía de estas características. El sello Rock Indiana en el año 2003 o 2004 sacó una guía, ya descatalogada. Yo me acuerdo de un artículo de Rafa Cervera en el Ruta 66, tu amigo Rafa Cervera, también valenciano, por cierto. Hizo un informe New Wave, pero se le seguía llamando New Wave. No era un informe Power Pop, era un informe New Wave. También más atrás, a principios de los 80, Ignacio Juliá, Jaime Gonzalo, en el Ruta hacen también, o no sé si fue en el Ruta o lo sacaron con Rock Especial, no me acuerdo. No, claro, en el Ruta no podía ser, a principios de los 80. Pero que ya se referían a ello como la New Wave, ¿no? Sí. La nueva ola, y todo era nueva ola. Sin embargo, el término Power Pop como que está más sepultado. Sí, de hecho, en la historia de rock del país, que salió en el año 87-88, sí, también los pocos músicos de Power Pop que aparecen están dentro del capítulo dedicado a la New Wave. Y yo creo que el término Power Pop aparece como mucho una vez en todo ese volumen, que es un volumen de 700 páginas. Lo cual da una idea de que es que, sobre todo en España, era un término que no se utilizaba prácticamente hasta los 90, cuando en realidad tenía ya una razón de ser 20 años antes. Entonces, bueno, había un vacío ahí bibliográfico que yo creo que había que cubrir, ¿no? Y yo es lo que intentaba hacer con el libro. El libro para mí ha supuesto un cúmulo de satisfacciones. Primero escribirlo, porque primero recuperas muchos discos que hacía tiempo que no escuchabas y descubres muchos otros que no conocías. O descubres grupos que conocías más o menos de un par de canciones, pero que no te habías parado a escuchar con detenimiento del primer disco al último. Y entonces todo eso a mí me ha generado, pues no sé, una gran satisfacción, porque conocía muchas discografías que no controlaba, y que además después de dedicarle 4 o 5 horas diarias al libro, yo luego me iba a dormir escuchándolos. O sea, no llegaba al punto de acabar harto de ellos, ¿no? Supongo que si haces un libro de doom metal, pues cuando llegas a las 12 de la noche no aguantas más, o un libro de post-rock, no sé, o de jazz, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero el Power Pop tiene algo que es una gran ventaja, y es que son canciones inoxidables, ¿no? Es un género muy funcional. Yo creo que es un género que siempre es un tipo de música que funciona por la mañana, por la tarde, al anochecer, conduciendo en el coche, yendo en el autobús, yendo a correr o estando tumbado en el sofá de tu casa. Quiero decir que no hace falta un momento determinado del día, una situación concreta para poder disfrutarlo. Son canciones además que en gran medida, generalmente, salvo alguna excepción, ¿no? Porque en los 80, digamos que hay un pequeño pozo ahí negro de producciones un poquito embaradas, ¿no? Pero generalmente son canciones que aguantan muy bien el paso del tiempo, y para mí ha sido muy, muy gratificante hacerlo por eso. Y luego, bueno, cuando ya lo tuve todo hecho y nos dedicamos ya a corregirlo y ya el libro se publicó, pues bueno, la acogida ha sido buena. Yo estoy muy contento de cómo se ha ido vendiendo. En general no me he encontrado tampoco con ningún talibán del Power Pop que me haya recriminado a muerte que falte tal grupo o tal otro. ¿Y tú te lo has recriminado a ti mismo? ¿Has notado ausencia sangrante? Siempre hay alguno. Y luego siempre están las pequeñas erratas que siempre hay en todos los libros, y que a pesar de que lo repasas 4 veces, tu editor otras 4 y el ayudante del editor otras 4, siempre hay alguna pequeña errata que se te pasa, ¿no? Y que en el PDF no la has visto. Pero bueno, esperemos que haya una segunda edición y se pueda corregir. Pero bueno, que yo creo que era un libro que de alguna manera alguien tenía que hacer. No sé por qué lo hice yo, porque se me ocurrió hacerlo a mí. Y ya está, y ese es el tema, ¿no? Y yo estoy muy contento de cómo ha sido acogido. Se ha vendido bien, o sea, puedo decir que a mitad de año, más de la mitad de la tirada de esta edición ya estaba vendida, mucho más de lo que yo pensaba en un principio. Creo que es un producto bastante bien acabado, más allá de que yo haya hecho un libro más o menos completo, que eso ya es subjetivo. Creo que como producto es un buen producto, quiero decir, tiene una portada atractiva, una contraportada atractiva. Es una portada que tú la ves en una estantería y te llama la atención por el color, por el diseño. Por el coste no. No, el coste no. Pero bueno, el coste está en relación con el... Por el bicostero, digo. Ah, perdona. Había entendido por el coste, digo. Bueno, es caro. No, pero no teníamos... mi idea no era poner a Viscostelo ni mucho menos. La idea que teníamos en un principio, tanto yo como el editor, era hacer un collage y meter ahí varios grupos, entre ellos Big Star, el Viscostelo, Teenage Fan Club, Badfinger. Pero luego vimos cómo quedaba ese collage y nos dimos cuenta de que, aunque no estaba mal, no dejaba de ser un formato un poco fancinero. Lo cual, no lo digo en el mal sentido. Blanco y negro, ¿no?
No, era en color, iba a ser en color igual. Lo que pasa es que fancinero lo digo porque era como muy... Era como una portada más de revista que de libro. Que no deja de estar bien y de tener sentido porque el power pop es un género muy fancinero que se difundió sobre todo a raíz de la cultura de los fanzines. Pero pensábamos que para un libro era mejor darle un aspecto un poco más elegante y sobre todo que la atención de la persona que llega a una librería y vea la portada no se difumine en varias fotos, sino que se centre en una solo. Entonces la imagen del Elvis Costello era una imagen muy icónica y para mí no era del todo representativa porque Elvis Costello para mí es New Wave y para todo el mundo es mucho más New Wave que Power Pop, pero obviamente si queríamos vender habría que meter ahí a un músico que fuera más conocido que los demás. Y Elvis Costello es el más conocido de los más conocidos de los que aparecen ahí, ¿no? Entonces al final nos quedamos con eso, ¿no? Con Elvis Costello. Había otra cosa que tampoco me convencía mucho de meterlo en portada y es que justo un año antes se habían publicado 2 libros sobre Elvis Costello, uno en castellano de Xavier Mariño y otro en inglés que es una autobiografía que publicó él, ¿no? Con lo cual ya era como el tercer libro con portada de Costello en cuestión de un año y medio y me parecía como un poco saturación. Pero bueno, yo creo que la gente ha captado rápidamente que no es un libro sobre él, que es un libro sobre algo mucho más amplio y bueno, yo estoy contento de cómo ha quedado. Oye, y por cierto, así como en los 60 hubo una invasión británica, o sea, de repente una generación de músicos que vienen de las islas y que están fuertemente influenciados por el sonido norteamericano, curiosamente, sin embargo aquí nadie tiene muy claro si esto es un fenómeno estadounidense o inglés. Y continuamente hay como una ida y vuelta, ¿no? Entre una cosa. Pero es más americano que inglés, mucho más americano, sí. La gran mayoría de bandas que aparecen en los 70 son norteamericanas, los que toman el relevo luego a final de los 80, primeros 90 también son norteamericanas. Es verdad que ahora ya todo está como más... O sea, hoy día que ya hay todo tipo de estilos en cualquier país y que además con la llegada de internet cualquier persona en el rincón más recóndito del globo puede practicar un estilo que esté en la otra punta del planeta, es como que hay grupos de power pop en todas partes, ¿no? Y en España también. Pero siempre ha sido un género muy norteamericano. Y además muy diferenciado de la New Wave en muchas cosas. Por ejemplo, y ahí se ve en el libro, en la New Wave hay un protagonismo muy acentuado de la mujer, ¿no? La figura de la mujer, que siempre en el mundo del rock, salvo casos muy aislados, como, no sé, Janis Joplin, Billie Holiday, Aretha Franklin, Patti Smith... Hasta la llegada del punk, la mujer siempre había aparecido siempre en segundo plano. Y la New Wave, igual que el punk, hacen que haya grupos con mujeres al frente. El caso de Blondie es paradigmático. Pero sin embargo eso no llega nunca al power pop. O sea, el power pop es un género de tíos. De tíos que además hablan curiosamente de chicas y de mujeres. Hay un apartado de chicas en el libro también. Claro, pero son más New Wave que power pop. Sí. Digamos que el power pop es un género maldito por un lado, a nivel comercial, porque nunca venden. Maldito en el sentido de que son todo tíos que además hablan de chicas que o bien están enamorados de ellas o bien no les hacen caso, todo lo contrario. Y luego además es un género también, un estilo de música que no envejece en gran medida porque sus letras son también bastante juveniles o hasta adolescentes. Quiero decir, el contexto histórico o social en el power pop da igual, no importa, no tiene ningún tipo de relevancia. Entonces, claro, eso hace también que sea un género al que nunca le puedas asignar la etiqueta de rompedor, ni vanguardista, ni que defina una época en concreto. Más bien define muchas décadas, o define cualquier época. Se puede considerar que es un poco clásico. Pero ya te digo, yo creo que ahí la diferencia ahí con la New Wave sobre todo es esa. La New Wave sí que es un fenómeno. Además tenemos, en el libro se ve además, hay fenómenos comerciales ligados a la New Wave. Yo por ejemplo dedico un par de páginas a The Police, que es un grupo bastante denostado hoy en día porque la trayectoria de Sting luego ha sido bastante lamentable, pero en su momento The Police hacían buenos discos, igual que The Cars, igual que por supuesto Talking Heads, Boomtown Rats, y claro, eran grupos comerciales que aparte de ser grupos con buenas canciones vendían muchos discos, pero eso no ocurría con el power pop. Paul Collins, por ejemplo, que aparece en el prólogo, contacté con él para que pudiera aportar algo, siempre dice lo mismo, es una etiqueta que se nos puso a mí y a más gente y que nunca nos benefició, porque lo único que hacía era que no sonáramos en las FMs. En un momento en el que si no sonabas en la radio, no podías vender discos. Entonces claro, ahí es un género que ha arrastrado un malditismo que nunca sabemos muy bien a qué obedece, que además se extiende no solo a los discos de la trayectoria comercial de los grupos, sino también a sus vidas privadas. Yo me he llevado la gran sorpresa
de cuando estaba escribiendo el disco, darme cuenta de que había músicos que de repente se habían suicidado y nadie sabía muy bien por qué. Es verdad que cuando alguien se suicida, no todo el mundo deja una nota para decir por qué lo hace, como Kurt Cobain, pero te das cuenta de que la tasa de suicidios dentro de gente que ha practicado este género me ha parecido que era mayor que en otros, ¿no? No deja de ser una contrariedad, ¿no? Claro. Hacer una música tan luminosa, tan vitalista. Exacto, y además en casos de músicos que estaban casados, con hijos, y que además nadie se podía esperar que de repente un día dijeran, bueno, hasta aquí hemos llegado. La escuela Badfinger. Exacto, Badfinger es el caso. Badfinger tuvo 2 miembros que se suicidaron, además en el lapso de un par de años, y que además hicieron una de las canciones de amor más famosas de la historia, versionada por un montón de gente, que no es una canción, digamos, de desamor de me corto las venas, no, todo lo contrario, y de repente acaban suicidándose al cabo de un par de años, uno detrás de otro. O sea, es el caso más claro de ese malditismo, que no sabemos muy bien por qué, persigue a este estilo. Y luego están las historias, los pequeños dramas. Hablas de Paul Collins, yo me acuerdo que entrevisté a Paul Collins hace más de 10 años y me contaba, compungido incluso, yo no sé si esa es verdad su teoría, que la canción Hanging on the Telephone de los Nerves la compusieron los 3. Al final creo que la firmó Peter Case. Y se forró, claro, los royalties que generó esa canción en la versión de Blondie. Y dice que la peor decisión que ha tomado en su vida fue no acreditar como que los 3 fueron los autores de ese tema. Sí. Y dice que fue una tontería, un descuido, una tontería. La firmas tú. No podían imaginarse lo que esa canción iba a generar en el futuro. Claro, porque la versión de Blondie llegó, pues creo que un año después o 2 años después, y fue la que y fue por la que casi todo el mundo ha conocido la canción. Luego, bueno, no lo hemos comentado, pero hay un apartado también, aparte de todos los grupos internacionales, hay un apartado dedicado a España, que está dividido por décadas. El libro yo lo recalco siempre, ¿no? Y mucha gente que lo ha leído me lo ha confesado, y yo me alegro mucho de que lo hayan captado así. El libro tiene orden cronológico porque yo quería que se leyera como una historia. Como una historia que hay que leer de principio a fin, ¿no? Como cuando lees una novela y hay personajes principales y otros secundarios, y los secundarios a veces aparecen y desaparecen, ¿no? Y entonces yo quería que tuviera ese formato, sin perjuicio de que luego haya gente que lo lea consultando la información de un grupo determinado, ¿no? Entonces se puede leer de las 2 formas, pero yo creo que se le saca más jugo leyéndolo de principio a fin. Cuando hablo de secundarios o gente bueno, que aparece en primer plano pero luego desaparece y vuelve a aparecer, me refiero por ejemplo a gente como Rico Ocasek, el líder de los Cars, que es una figura fundamental de la New Wave norteamericana, que luego en los 80 es como que pasa a un segundo plano por completo, cuando el grupo empieza ya a desvanecerse, y luego en los 90 vuelve a aparecer otra vez, pero como productor, no como músico, produciendo discos de Weezer o de Nada Surf. Y entonces se revela como un productor clave para un sonido que en los 90 tomaba todo lo que en los 70 él había contribuido a hacer, pero lo dotaban de una pátina moderna, más acorde con los tiempos. Entonces todo eso tenía mucho interés en que se pudiera ver así, ¿no? Que fuera una secuencia, más allá de que luego cada uno pues, pueda consultar el libro como un material de consulta puntual, ¿no? Y luego la parte española yo la he dividido en 3 décadas, los 80, los 90 y los 2000 y 2010, todo junto. Y entonces ahí también, según me puse a escribir, vi que había mucha más materia y mucho más jugo del que en un principio pensaba, ¿no? Porque, sobre todo los 80 y... más 80 que 90, ¿no? Los 80 pues es la época, sobre todo los primeros 80, de muchos grupos que no tuvieron continuidad, que se veían perjudicados casi siempre o por discográficas grandes que no sabían cómo llevarlos ni cómo explotarlos, o por productores que no sabían cómo sacar el mejor partido del sonido que ellos sacaban en directo. Hay un momento que es cuando la nueva ola española se convierte en movida, entre comillas, año 82-83, que es cuando todo eso cambia a peor. Es decir, cambia a peor para estos grupos, no para el conjunto de la escena. Y eso me parecía muy importante recalcarlo, ¿no? Porque hay un montón de grupos que se forman a final de los 70, el caso de Los Secretos, el caso de Nacha Pop, el caso de Mamá, el caso incluso de Los Elegantes, que no hacen power pop tampoco de forma estricta, pero tienen un primer disco cuya producción es muy discutible. Entonces llega un momento, año 84-85, que la mayoría de esos grupos ya o están fuera de las grandes discográficas porque no han sabido cómo explotarlos, o están en manos de productores que no saben qué hacer con ellos. Y eso redunda en producciones con instrumentos, teclados, arreglos de cuerda que no pegaban nada con lo que hacían ellos y que lo que hacían era arruinar su discurso.
Entonces hay como una especie de corte generacional entre grupos que no pudieron desarrollarse como tocaba, y luego ya la generación de los 90, que es la que, apoyándose un poco en la efervescencia del indie, del nuevo indie que se gestaba entonces, se suma a ese carro, aunque lo que ellos hacían no era indie rock propiamente, sino que era algo más power pop, como es el caso de Insanity Wave, Privata Idaho o los Valendas, ¿no? Entre esa generación de los 80 y la indie de los 90 hay un vacío generacional que yo creo que los únicos que cubrieron de una forma estable fueron La Granja, y bueno, y es lo que quería reflejar en el libro. Luego llegan los 2000, ya hay grupos de todo pelaje, y llegamos hasta ahora, ¿no? Que hay grupos de power pop o derivados en todos los rincones de España. Pero sobre todo hay un momento ahí que es como que Los Trastos, por ejemplo, hay muchos grupos de los primeros 80 que eran como muy oscurecidos porque no encontraban un vehículo para que sus canciones se dieran a conocer como Dios manda, ¿no? Y eso en el libro he intentado reflejarlo, y me ha dado más trabajo del que yo pensaba también. Más del que pensaba en un principio. Para que os hagáis una idea, este libro, cuando empecé a escribirlo, yo tenía pensado hacer unos 500.000 caracteres, como mucho, más o menos, ¿eh? Y al final se fue a 750.000, que es bastante más, o sea, no llega a ser el doble, pero es mucho más. Yo cuando estaba a mitad del libro, lo confieso porque siempre lo digo, o sea, llegó un momento en el que dije, o sea, entré en crisis, ¿no? De decir, en palabras, ¿cuánto es eso? No me acuerdo, estaba en palabras, no sé. Sí, yo me guío por... Ya, es que se guía por palabras, yo por caracteres, porque es lo que me marcan, ¿no? Pero, no sé, llegó un momento a mitad del libro que dije, ¿en qué berenjenal me estoy metiendo? O sea, todo esto, ¿para qué lo estoy haciendo? Cuando no sé si se va a vender o no. Es un trabajo enorme y bueno, pero ya me había metido, no podía dar marcha atrás. Mira, ¿qué hay del libro, esa edición americana que se hizo, que aquí no ha llegado y tal? ¿Cuánto hay de ese libro en tu libro? No, nada, porque no lo he leído. Es que no he podido comprarlo. Los 750.000 es que no pude comprarlo. O sea, yo cuando tuve conocimiento del libro ya estaba agotado. Ahora está a la venta otra vez, pero se ha puesto a la venta hace semanas. Por ahí que leen. Entonces yo sabía más o menos, yo sabía aproximadamente, porque sí que ese libro se vendió con un CD. Con un CD en el que había grupos que aparecían en el libro. Entonces yo sí que tuve acceso al tracklist del CD, pero el CD igual hay 40 o 50 grupos. Entonces no he podido tomarlo. ¿Coincides con esos grupos? ¿Te gustan esos grupos? Sí, la mayoría sí. Alguno me he dejado, creo, de los que aparecen en el CD. Porque claro, es un libro que está más enfocado a Norteamérica. Entonces, claro, él me imagino que en su libro seguramente no hay tanto espacio dedicado a Europa, ni mucho menos a España, ¿no? Que ni conocerá lo que hay. Entonces, seguramente habrá cosas que él habrá incluido que yo no habré incluido. Pero es que no he podido leerlo. Y lo quiero adquirir, pero igual se va a los 50 euros, con lo cual ya uno se lo piensa. Por cierto, el libro lo has escrito en 4 meses y pico. Lo comentábamos antes, me parece una proeza, o sea, yo no sé cómo lo has hecho. Sí, tampoco. Es increíble. Por otro lado, no sé si lo he mencionado antes, lo publica la editorial FM. FM es la editorial y revista musical que publica el libro. Y en el prólogo hablabas antes de la parte española. Hay un texto de Nacho García Vega de Nacha Pop que tiene una frase brillantísima, que dice sí, que define muy bien lo que es el power pop. Viene a decir algo así como que es una música con la que se puede correr sin tener piernas, sin mover las piernas, y se puede crecer sin envejecer o algo así. Sí, no, vamos a mirarlo. No, es la mejor frase de todo el prólogo. O sea, el prólogo... Ahí está, ahí lo tengo. Exacto. Yo en el prólogo hablé con Jeff McDonald de Red Cross. Sí. Hablé con Jeff McDonald de Red Cross porque estuvo en Valencia y tuve la ocasión de hablar con él. Hablé luego por teléfono con Paul Collins, con Patricia Scoin de los Romeos, Lula, etc. Con Pablo Carrero, por supuesto, de Rock Indiana, porque es el sello de referencia en España. Y lo que dice Nacho García Vega de Nacha Pop, dice, sí, hacer este pop me ayuda a sentirme joven, te ayuda a correr sin mover casi las piernas, y a crecer sin terminar de hacerte mayor. Me parece una frase magistral para definirlo. Yo me quedé alucinado, porque primero, cuando contacté con él, nunca había hablado con él, pensé que a lo mejor este libro le sonaba un poco a chino, y cuando me dijo eso, pues me encantó, ¿no? Y creo que es una descripción perfecta de lo que es este género y este estilo, ¿no? Que bueno, que también consigue que por muchos años que tengas, ese adolescente o ese joven que todos tenemos dentro nunca termine de morirse. Y es lo bonito de estas canciones, porque son canciones que hablan de sentimientos como muy elementales, pero a la vez muy puros, que todos hemos tenido alguna vez. Muy poco contaminados, no hay ningún tipo de
de cinismo, no hay ningún tipo de escepticismo, son sentimientos poco baqueteados y entonces me gusta mucho esa forma tan tierna, ¿no? de escribir canciones. Y eso creo que todos alguna vez hemos conectado con ello, da igual que tengas 20 años, 40, 50 o 60. Y seguiremos conectando con eso. Eso hacían los Beatles cuando empezaron, ¿no? Y nunca dejarán de estar de moda. Entonces yo creo que es un tipo de música que nunca va a dejar de tener adeptos nuevos. Y yo cuando hay gente que me dice que ha descubierto a grupos determinados o a discos determinados leyendo el libro, pues no puedo estar más agradecido a eso, ¿no? Creo que es lo más gratificante que pueda haber, ¿no? Que alguien te diga, este disco o este grupo que descubrí por tu libro me está alegrando días enteros. O despertarte de viejas inquietudes que tú tenías en tu que yo tenía en mi juventud, por ejemplo, The Knack, un grupo One Hit Wonder por excelencia. Sin embargo, yo cuando he pinchado el My Sharona lo tengo, pero cuando lo pincho, siempre pincho la cara B es cojonuda. Sí. Y está mucho menos trillada que el My Sharona. Sí. Ese tipo de detalles, Sí. a mí yo me he reconciliado un poco con mi yo de hace 15 años. Y Masharona ya cuesta pincharlo a veces, porque yo cuando lo pincho a veces, como tiene un solo de guitarra muy largo, y ya se va a los 4 minutos, creo, o 5, ya no está dentro de ese molde estricto que preconiza un poco, que promulga el libro. Entonces, yo cuando lo pincho a veces, cuando llega el momento del solo y tal, pienso, pues igual podía mezclarla con otra ahora, porque igual la gente se torra, ¿no? Que no suele ocurrir porque es una canción conocida, sobre todo gracias a Reality Bites, ¿no? A la película. Pero bueno, sí, y me gusta mucho, por ejemplo, cuando pincho canciones de este libro, que me doy cuenta de que mucha gente a lo mejor no conoce ni la mitad de las canciones, o ni el 80%, pero luego se quedan diciendo, ostras, pues me ha gustado mucho, porque la sesión tenía un orden lógico, son canciones que te hacen bailar, son cortas, enérgicas, y no sé, me parece que eso... O sea, es muy gratificante, ¿no? Pinchar estas canciones, aparte de escribir sobre ellas. ¿Y cómo es posible que gente que tuvo el don de hacer eso, que parece fácil, son 3 minutos, pero no es fácil, luego envejeció tan mal? O sea, luego hay gente que ha acabado en el ahor más... Algunos sí, bueno, sobre todo, es que los 80 fueron muy duros para mí. Pero claro... ¿Hay una cosa llamada heroína? Bueno, no, y que tenían que amoldarse a un mercado que pedía otro tipo de sonido, y si no te quedabas como un poco fuera de onda. Pero claro, ese sonido que estaba muy de moda entonces lo oyes ahora y hay algunas cosas que chirrían mucho. Que luego si las desvistes de los arreglos, las canciones siguen valiendo la pena. Pero bueno. Bueno, podéis preguntar, intervenir, estamos aquí hablando, pero si queréis preguntar, intervenir, decir lo que queráis sin ningún tipo de problema. A mí algunas veces cuando hablábamos en la época de los 80 y tal, de esto y tal, sobre el tema del power pop, que había gente y tal, había gente que decía que en vez de un género era una etiqueta creada por los medios. Y yo me gustaría que me respondieras a eso, porque es que, claro, tú mismo estás te mueves en una onda, por lo que te he ido a comentar. El Elvis Costello no es realmente power pop, pero lo metes en la portada. Y tiene Nacha Pop, que es pop rock, realmente, ¿no? O pop rock, es power pop. ¿Cómo es la definición de power pop realmente? Como todo género es una etiqueta realmente, porque realmente los grupos hacen lo que sienten, lo que tal, ¿no? Pero bueno. Sí, pero date cuenta que, por ejemplo, hemos asistido en los últimos 20 años a etiquetas de estilos que prácticamente se formaban antes de que hubiera grupos que lo hicieran. Sobre todo la prensa inglesa, que nos vende la moto siempre con todo, ¿no? Entonces, claro, que de repente esto, que lleva 40 años funcionando, discutamos si es un estilo o no. Se puede discutir, por supuesto. No, a la hora de diferenciarlo del pop rock, que es lo que podrías meter del power pop. Bueno, yo ahí me voy a ver, power pop. Power, o sea, quiero decir, el pop es la parte melódica del asunto y el power es la parte guitarrera o enérgica. Y ya está, entonces tú ahí puedes, dentro de la ecuación power pop, pueden estar al 50% de power o de pop, o al 60 o al 40, o al 80 o al 20, pero están los dos. Claro. Pero quiero decir, en los 70 no había gente que hiciera música parecida a la de los Beatles, por ejemplo, con la potencia guitarrera del momento, que era, porque ya existía el rock duro, el hard rock. Sí, ya tenía la referencia de que había un discarpelante. Exacto, entonces es un género en cierto modo híbrido, porque nace como de dos conjunciones, de dos nutrientes, como si dijéramos, cuya fórmula puede variar, ¿no? Se dice que la etiqueta, la primera vez que alguien empleó power pop, la palabra power pop, fue Pete Townshend de The Who, para hablar de ellos mismos, claro, en el 67. Y los Kings en algunos casos se pueden claro, los Kings, o los Small Faces, o exacto, de ese estilo, ¿no? De gente muy enérgica. Claro, incluso de Led Bank o de Nas, que es el primer grupo de Todd Rundgren también.
todo eso sería un poco la semilla de lo que es el Power Pop. Igual que, por ejemplo, pues no sé, pues los Stooges o MC5 son la semilla del punk. Entonces, bueno, ¿cómo lo diferencias de la New Wave? Yo sí creo que la New Wave, sobre todo, se diferencia del Power Pop en cuanto a que el uso de teclados, por ejemplo, es fundamental. O sea, los teclados de la New Wave son definitorios. No, para mí la New Wave y el Power Pop, el pop rock incluso, y el hecho de que se metieran un montón, por ejemplo, en Nacha Pop pasó mucho eso, que tenían unos sonidos en discos a veces horrorosos, o sea, quiero decir, sí, que no correspondían al espíritu que yo creo que tenía la propia banda, ¿no? Y tal. Pero fíjate que para mí los dos primeros discos de Nacha Pop, aparte de que bebían mucho de la New Wave inglesa, o sea, la influencia de Nick Lowe, de Venus, etc., tienen mucho de Power Pop. O sea, en su momento seguramente nadie los consideraba Power Pop, pero tú los oyes ahora y tienen muchísimo de Power Pop. O sea, en Valencia, por ejemplo, en Valencia hay una promotora que lleva conciertos de Power Pop que se llama como una canción de ellos, y no es por casualidad. Es que si los escuchas, la producción todavía no era tan ochentera y son Power Pop prácticamente puro y duro. Aquí en España en los 80 tuvo muy mala prensa, ¿verdad? El Power Pop, sobre todo al principio de los 80, con aquella proclama tan famosa de ¿eres de los del Louis Louis o no sé cuál era la otra parte de O la eres frase. del Louis Louis o no eres de los nuestros. Gracias, Luna. Luego Buen apunte. Y sí que se identificó un poco estos grupos con cierta ñoñería que puede estar involucrada en lo que tú dices de unas producciones realmente lamentables, ¿no? Claro, es que luego está el tema de cómo evoluciona todo eso, cómo la movida, cuando llega este rollo de los babosos por un lado, y que eran babosos para los que estaban dentro de las jornadas irritantes, que claro, eran más guays porque eran más provocativos. Discutibles. Entonces claro, que un grupo como Los Secretos, por la trayectoria que ha seguido luego, haya gente que les llame babosos, cuando el primer disco de Los Secretos es un disco fibroso, enérgico, que le da sopas con onda a cualquier otro disco de rock o de pop de la época, pues claro, es quedarte en la anécdota. Pero claro, hablamos de una época en la que, lo sabéis bien, o sea, había todavía tribus urbanas, quedaba muy guay, muy pintón el hacer declaraciones en prensa metiéndote con otros grupos, ¿no? Porque eso también generaba un poco de rum rum. Pero claro, cualquiera que coja la música de esos grupos en un principio tiene que rendirse a la evidencia. Evidentemente eran grupos que hablaban de sentimientos, pues como muy... Sentimientos que la mayoría de grupos entonces no desvelaban, ¿no? Digamos, o sea, era un momento de efervescencia que era como todo mucho más hedonista o frívolo, como lo queramos llamar. Entonces era como que mirar hacia dentro de uno mismo y exponerte a ti mismo en tus canciones estaba un poco como mal visto, ¿no? Era ser baboso, era ser blando, era ser ñoño, era ser un moñas. Pero claro, es que hoy día han pasado 30 y pico años, hoy día no tiene sentido ya verlo con esa mirada. Totalmente. Y luego las producciones, que dices tú, claro. Luego llegan las producciones de la época y claro, la gente que tuvo la gran suerte de ver a esos grupos en directo, luego oía el disco de debut y decía, es que esto no tiene nada que ver. Aparecía por ahí gente como Luis Cobos, o sea, por favor. Claro, era un desastre aquello.